Capítulo 12. Juana de Arco. Pocos personajes han sido objeto de mayores controversias que Juana de Arco. Visionaria, guerrera, muñidora de rey, mártir. Ni siquiera la muerte pudo acabar con su influjo. A casi 6 siglos de distancia, la llamada doncella de Orléans continúa alimentando las más encendidas discusiones. Juana nació en 1412 en el seno de una familia campesina en la localidad de Domremy, actual Domremy-la-Pucelle, en Francia. A partir de los 13 años comenzó a afirmar que era objeto de visiones, siquiera auditivas, de San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Comprensiblemente, este aspecto ha sido uno de los más discutidos de la trayectoria de Juana, y más a partir del momento en que la Santa Catalina que presuntamente se le aparecía fue declarada carente de base histórica tras el Concilio Vaticano II. En 1429, Carlos, el Delfín de Francia, ansiaba ser coronado rey de Francia, pero las tropas inglesas, que estaban a punto de tomar Orléans, convertían esa presión en punto menos que quimérica. Precisamente entonces, Juana decidió visitar al príncipe para informarle de que tenía como misión acudir en su ayuda. De manera sorprendente, la joven logró convencer al Delfín del respaldo sobrenatural de su visión, y se le asignaron fuerzas militares para enfrentarse con los ingleses. Con ellas logró la victoria de Patay sobre los ingleses y liberó Orléans. El triunfo militar proporcionó un enorme respaldo popular a Carlos y allanó definitivamente su camino hacia el trono. Sin embargo, precisamente entonces las intenciones del monarca y de Juana se separaron. Mientras que Carlos VII era partidario de llegar a un acuerdo con los ingleses y suspender las hostilidades, Juana insistía en continuar la guerra hasta expulsarlos del territorio francés. En 1430, sin respaldo regio, Juana llevó a cabo una operación militar contra los ingleses Compiègne, cerca de París. Esta vez la suerte no sonrió a la intrépida campesina. Capturada por soldados borgoñeses, estos la entregaron a sus aliados ingleses. Las victorias de Juana habían estado relacionadas con un supuesto apoyo divino y, por lo tanto, en un claro ejemplo de guerra de propaganda, los ingleses la acusaron ahora de herejía y brujería. Si, efectivamente, la muchacha no era sino una hechicera, ¿qué legitimidad podría tener su causa? El proceso fue llevado a cabo por un tribunal eclesiástico localizado en Rouen. No resultó muy difícil a sus miembros acusarla por llevar ropa de hombre, por manejar objetos, en especial anillos, supuestamente útiles para la práctica de la brujería, y por señalar que era responsable ante Dios y no ante la Iglesia, una afirmación de claros tintes heréticos desde una perspectiva católica. El tribunal la condenó a muerte, y en ese momento la firmeza de Juana se derrumbó. La perspectiva de morir abrazada en la hoguera resultaba ciertamente espantosa, y la muchacha acabó confesando sus errores y arrepintiéndose, con lo que logró la conmutación de la pena capital por la reclusión. A partir de este momento, las fuentes históricas no coinciden en su contenido. Según algunos testimonios, Juana volvió a vestirse de hombre al regresar a la cárcel, lo que abrió el camino para su condena, esta vez irreversible, a muerte. Otras fuentes, seguramente con más motivo, apuntan al hecho de que, en la soledad de la celda, Juana lamentó su debilidad
y se reafirmó en sus creencias de siempre. Su contumacia solo podía merecer ya la hoguera, y efectivamente el 30 de mayo de 1431 fue quemada en la plaza del mercado viejo de Rouen por relapsa. Sin embargo, su historia no iba a concluir ahí. Un cuarto de siglo después de su muerte, Carlos VII, el monarca que tanto le debía, había logrado imponerse a los ingleses y volvió a aprovecharse del respaldo propagandístico que podía proporcionarle Juana. Consiguió así que se reabriera el caso de Juana y que se la declarara inocente. Desde entonces, fueron numerosas las voces que insistieron en la canonización de una Juana convertida en verdadero símbolo nacional. Sin embargo, la tarea no se reveló fácil. A fin de cuentas, se trataba de reconocer como santa a alguien cuyo mérito principal había sido combatir a los ingleses. De hecho, hubo que esperar hasta 1920 para alcanzar ese objetivo en el contexto también políticamente discutible. En adelante, su fiesta se celebraría el 30 de mayo, día de su ejecución. ¿Sobrevivió Juana al proceso? Hoy en día nadie discute que el final de Juana se produjo en la hoguera de Rouen. Sin embargo, en su época, este extremo no resultó tan claro. En 1436, a un lustro de su ejecución, y poco después de la entrada en París de las tropas francesas, apareció una mujer a la que identificaron con Juana. Lo curioso es que, entre los que llegaron a la conclusión de que era la doncella de Orléans, se encontraron dos de sus hermanos, a los que ella misma reconoció como tales. Según otra fuente, esta mujer habría sido incluso examinada por un inquisidor. El clérigo quedó asombrado y desde luego no emprendió ninguna acción contra ella. Al parecer, no deseaba volver a formar parte de la vida pública y contrajo matrimonio con un caballero llamado Robert de Armois. Con él viviría tranquilamente, aunque alguna fuente indica que terminó sus días como concubina de un clérigo. Pero si fue realmente Juana o solo una hábil impostora, es algo que a 6 siglos de distancia resulta imposible de dilucidar.